Andes. Bueno, el gobierno nacional le da una enorme importancia a la comunidad migrante retornada. Es sin duda una piedra angular, ¿no?, dentro de lo que es la política migratoria. La Ley de Movilidad Humana del Ecuador establece un espacio eh, referencial fundamental para esta comunidad, y por eso es que nosotros como Cancillería y otras entidades nacionales del gobierno estamos trabajando justamente para garantizar los derechos de ellos, la inserción sobre todo al retorno al país, y que esa inserción pueda realizarse en los mejores términos posibles, ¿no? Esa es en definitiva nuestra misión. Con tal finalidad, la Cancillería está organizando, estamos socializando este momento con las organizaciones de migrantes y para organizar unas mesas de trabajo que serían la continuación de las realizadas bajo el liderazgo de la misma Cancillería en 2017. Entonces vamos a realizar una nueva edición en agosto de 2018, en la cual se va a abordar una agenda que no va a ser de ninguna manera impuesta, sino que va a ser trabajada, o está siendo más bien dicho trabajada con las organizaciones de migrantes. Son los temas que a ellos básicamente les interesa. Dentro de eso está lógicamente todo lo que se relaciona con la inserción, ¿no es cierto?, la parte laboral, la parte económica, la parte de derechos, lo que tiene relación con los servicios especiales que se les ofrece, ¿no es cierto? Es necesario evaluar todo eso para ver si es que es necesario hacer correctivos, si es que es necesario crear nuevos mecanismos, si es que es necesario optimizar los que ya existen en este momento. Bueno, este catálogo es el resultado de la interacción que existió durante las mesas de trabajo anteriores. Entonces, es un resultado concreto donde las entidades públicas ecuatorianas han ofrecido determinadas cosas, por ejemplo, en temas de créditos para los migrantes que regresan, capacitación laboral, elaboración de proyectos, distintas, digamos, capacitaciones también, por ejemplo, para temas de comercio exterior, cuestiones así, ¿no? O sea, todos los ámbitos posibles, de tal manera que no constituye evidentemente un catálogo exhaustivo o que es ya un producto final, sino que es siempre un producto en proceso de mejoramiento, ¿no? Con las asociaciones de migrantes que hemos conversado con miras a la realización de esta mesa que vamos a tener en agosto, hemos considerado necesario evaluar también cada uno de los servicios y establecer qué más se puede hacer, ¿no es cierto? Y asimismo ver la posibilidad de optimizar los que ya existen. Sí, bueno, en algunos temas existen debilidades que son muy fáciles de identificar. Por ejemplo, varias asociaciones de migrantes nos han comentado que ellos vienen mirando lo que está sucediendo en otros países, sobre todo en los países desarrollados, evidentemente, cómo se podrían, digamos, implementar aquí algunas ideas que ellos traen, pero no son capaces de elaborar por sí mismos los términos de referencia, ¿no?, de esos proyectos. Entonces nos han manifestado que desde el punto de vista concreto, ellos desearían que nosotros les brindemos la asistencia técnica. Y yo diría que a nivel de gobierno nacional, no solamente de Cancillería, sino de gobierno, dependiendo de las competencias de cada entidad, que les brindemos la asistencia técnica para elaborar esos proyectos y una vez que estén elaborados, ver la posibilidad también de encontrar financiamiento, ¿no? Entonces, yo creo que son ideas muy lógicas y que son factibles, ¿no? Entonces, tenemos que apoyarles y tratar de que esto se concrete. Algunas de las entidades también nos han manifestado que les gustaría que se implemente el Banco del Migrante. Ahora, yo creo que es fundamental
que realmente se haga un análisis exhaustivo de esa iniciativa, ¿no? Tenemos que recordar que esa fue una oferta del gobierno anterior que no se pudo concretar durante 10 años. Entonces hay que analizar por qué razón no se pudo concretar o qué razones existieron para que eso no se pueda implementar y ver también las otras ofertas que existen en este momento para los migrantes retornados en esa materia, ¿no? En el tema crediticio, como por ejemplo estos créditos en condiciones especiales que ofrece este momento Ban Ecuador y otras iniciativas que pudieran surgir eventualmente que pueden ser complementarias, ¿no? Sí, yo he recibido algunas críticas sobre eso, inclusive sobre los documentos que les piden, las garantías que les piden, y entonces yo creo que probablemente ellos tienen razón, ¿no? Y eso es precisamente lo que necesitamos, un espacio donde dialogar, donde analizar, y eso es lo que la Cancillería va a proponer en este momento a las asociaciones de migrantes retornados, ¿no? Reunámonos, trabajemos en distintos ámbitos, en mesas de trabajo, en donde se puedan analizar estos temas y se puedan sacar las conclusiones que todos necesitamos. De la Cancillería para... Absolutamente toda la apertura. Nosotros tenemos una política de puertas abiertas. Yo estoy dialogando permanentemente con todas las asociaciones que se acercan, que quieren conversar conmigo sobre los temas diversos que a ellos les interesa. Y nosotros estamos a su vez articulando internamente, no solamente dentro de lo que es la Cancillería, estamos activando igualmente lo que se llama la Mesa de Movilidad Humana, como usted conoce. La Ley de Movilidad Humana y el reglamento establece que la Cancillería es rectora en materia de movilidad humana, así que nosotros estamos activando ya para la semana próxima la primera reunión de la mesa interinstitucional a nivel de viceministros. Van a participar varias instituciones públicas. Vamos a invitar también a asociaciones de migrantes retornados, a organizaciones internacionales que tienen competencia con los temas de movilidad humana y, digamos, actores privados también en determinados temas puntuales para efecto de contar con todos esos aportes que se necesitan para tener una visión global de los distintos temas y, lógicamente, puntos de vista que probablemente sean divergentes, pero que enriquecen la discusión y a través de los cuales se puede conseguir las mejores conclusiones. Bueno, hay muchas, ¿no? Dependiendo de los lugares, lógicamente las principales inquietudes están derivadas de las políticas migratorias nacionales. Usted ve, por ejemplo, en Estados Unidos, una de las preocupaciones fundamentales ahora radica en el tema de la separación de familias, de niños sobre todo, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones que son novedosas, por llamarlo de alguna manera, pero también lamentables, sin duda alguna, preocupan a la comunidad, ¿no? Y lógicamente lo que más le interesa a cualquier migrante de cualquier país que ha emigrado es el tema de la regularización, ¿no? El estar legalmente dentro de un país. Entonces, esa es la preocupación fundamental, porque de eso se desprende todo lo demás. En el momento que usted tiene un estatus migratorio regular, puede insertarse normalmente en la vida de un país y puede realizar una vida normal. Pero si no es así, entonces probablemente siempre va a sentir que hay alguien que le está mirando, que puede pasar alguna cosa a cualquier momento, no va a tener tranquilidad, no va a poder aspirar a tener un trabajo remunerado dentro de lo que es la legalidad de ese país probablemente, y servicios, lo que es educación, lo que es salud, lo que tiene que ver con bienestar social, ¿no? En general, tanta cosa. Entonces, para mí, la clave del asunto es el tema de regularización, que creo que es lo que más preocupa a los migrantes en general y a los ecuatorianos también.
Básicamente se refiere al tema de refugio, ¿no? El tema de refugio. ACNUR, como usted conoce, está muy preocupada especialmente por el asunto de los flujos inusuales de ciudadanos venezolanos que están ingresando al país. Este no es un problema del Ecuador solamente, nosotros lo estamos afrontando de la mejor forma posible, considerando que tenemos limitados recursos también y que estos flujos inusuales son cuantiosos, ¿no? Entonces existe una gran cantidad de personas que están ingresando en este momento al Ecuador. Nosotros estamos trabajando codo a codo con el ACNUR, con la Organización Internacional para las Migraciones, y entonces este tipo de acuerdos se circunscriben justamente en, digamos, el deseo, el objetivo conjunto de tratar de adoptar de soluciones, ¿no? De mejores soluciones a este problema que es bien complejo para el Ecuador, lógicamente, y para los ciudadanos venezolanos que están viniendo. Entonces nosotros tratamos de hacer equilibrios, ¿no es cierto?, de escuchar a todos, de hacer equilibrios, de aplicar lógicamente la normatividad vigente, pero al mismo tiempo tendiendo la mano a los ciudadanos venezolanos, como no puede ser de otra manera, porque el pueblo ecuatoriano es un pueblo solidario y es un pueblo que ha demostrado en varias ocasiones, por ejemplo, durante más de una década, recibiendo también un gran número de ciudadanos colombianos, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando activamente y este convenio se circunscribe un poco en eso, ¿no? En tratar de ordenar la migración, lo que tiene que ver con refugio en particular, digamos, optimizar los limitados recursos que tenemos. El Ecuador considera que el Pacto Mundial para las Migraciones es un instrumento muy importante, ¿no es cierto? Porque tiene que tender a regular estos procesos con una visión de futuro, si se quiere, ¿no? El tema migratorio es un tema extraordinariamente dinámico y como se ve, y digamos, con una visión de futuro, pues no va a parar, sino que las migraciones son, digamos, un elemento que va a estar presente todo el tiempo en lo que es la agenda internacional, ¿no? Entonces, yo creo que el Pacto Mundial para las Migraciones tiene que tender justamente a la participación, primero de todos los países, ojalá Estados Unidos, que ha manifestado que no participaría, pues entonces revé esa decisión y también se integre, ¿no? Que es importante la participación de Estados Unidos, pero prácticamente la totalidad de países coinciden en eso, en que es necesario primero también tener un espacio de diálogo, ¿no es cierto? Ver la posibilidad de analizar todos los temas que tienen que ver con el asunto de la migración, tratar de ordenar la migración para que sea una migración regular, de tal manera que se puedan garantizar los derechos de las personas, tener también dentro de lo que es el Pacto Mundial una visión de derechos humanos, ¿no? Porque como usted conoce existen visiones de seguridad, visiones de derechos humanos, y entonces es importante que el Pacto Mundial tenga sobre todo una visión de derechos humanos. Que prevalezca, ¿no? Quizá sobre el tema de seguridad, porque esa sería realmente la idea, ¿no? Y que se garanticen los derechos de las personas que están en movilidad humana, porque como establece la ley de movilidad humana del Ecuador, o sea, migrar no es un delito, ¿no? Así que el Pacto Mundial un poco tiende hacia todo eso y lógicamente es un compromiso que va a ayudar mucho para poder adecuar lo que sería toda la estructura, el sistema de migraciones en el futuro. Sí, ¿no? En algunos países sin duda eso está ocurriendo. Eso cambia
de acuerdo también a los gobiernos que gobiernan esos países, ¿no? Que están liderando esos países. En los casos de algunos países ocurre que las políticas migratorias eran abiertas y de pronto viene un gobierno y se cierran y ocurre lo contrario, ¿no? Entonces, lo fundamental es que, claro, hayan ciertas pautas que tengan un carácter humanitario, que vean los derechos de las personas, los derechos humanos de las personas. Yo creo que es, como establece la Ley de Movilidad Ecuatoriana, también con una visión sobre todo que tienda a garantizar esos derechos humanos por encima de lo que es la visión de seguridad. Eso sería lo adecuado, me parece a mí, ¿no? Pero lo fundamental es tratar de encontrar equilibrios entre las dos visiones, la de seguridad y también la de derechos humanos.